Sí, y aquí ya por ir con las acciones propiamente militares, tenemos pues esta última defensa que plantean los alemanes, bueno, esta penúltima defensa, mejor dicho, en el Vístula, en la Sí, que pues se van utilizando ya pues los restos de unidades despedazadas que han quedado de esa retirada que venía ya en la operación Bagration y demás. Y aquí está la famosa frase de Guderian, ¿no? Que parafraseando un poco a Goebbels, ¿no? Me parece que fue quien la dijo, de que el frente oriental se iba a desmoronar en cuanto se le diese una patada, pues Guderian, parafraseándolo también, comentó que la defensa alemana ahora en el frente del Vístula era como un castillo de naipes y bastaba únicamente con que una carta pues se cayera para que todo el frente se viniese abajo, ¿no? Y pues realmente las esperanzas de resistir en ese frente del Vístula eran mínimas, pero aquí nuevamente jugamos con que gran parte de las reservas alemanas ya no se haya mandado, ya no es que se hubiera mandado a las Ardenas, que también, sino que se estaban utilizando también en la zona de Viena y demás, porque no se esperaba, ¿no? La ofensiva en el Vístula, al parecer. los estados mayores manejan naturalmente varias hipótesis. Una de ellas era que no podía hacerse esa ofensiva tan grande, por supuesto, pero yo personalmente la opinión que tengo de que explique por qué se desvían las últimas reservas importantes a las operaciones sobre el territorio húngaro tiene más que ver con el hecho de que son los últimos yacimientos petrolíferos a los que los alemanes tienen acceso. Si los yacimientos petrolíferos más accesibles hubieran estado en territorio polaco, pues posiblemente el esfuerzo se habría hecho allí. En este momento el que tienen los alemanes es que a partir del verano del 44, por fin la ofensiva de bombardeo aliada es eficaz a la hora de producir efectos sobre la industria petrolífera alemana, la que realiza los combustibles sintéticos, y entonces hay una carencia tremenda de petróleo. Los últimos campos que hay cerca son los que están en territorio húngaro. Hay que ir a por ellos, ¿no? Eso le unes la expectativa de que los soviéticos estén agotados y por eso se van a volcar más en ese otro escenario, según yo soy capaz de interpretar lo que está ocurriendo. Y en el frente del Vístula ya es que no confían más que en el fanatismo. No es casualidad que nombren comandante en jefe del grupo de ejércitos del Vístula a alguien tan incompetente como Himmler, ¿no? Que no tiene ninguna capacidad de estratega, ¿no? Ni de táctico ni de organizador, simplemente porque es un fanático, ¿no? Y ya no solamente confían en el fanatismo y en la capacidad, en la voluntad de defensa de los soldados alemanes, que tienen pánico, y es comprensible, al avance soviético, que vayan a luchar por defender su suelo, pues con uñas, dientes, con lo que sea, ¿no? Pero ya no les queda más que esa fe en el fanatismo. Sí, hay que comentar una cosa, bueno, sin entrar en operaciones militares, que yo ya digo que ampliamente subo en mis programas con mapas y demás, cosas que aquí no podemos hacer, pero yendo al aspecto sociológico, cuando los soviéticos atacan en el Vístula, la ofensiva del Vístula-Oder se llama propiamente dicha, que entran también en Prusia Oriental, que era una zona muy importante alemana, y luego también que también la gran mayoría de oficiales, de altos oficiales alemanes también eran de allí y tenían un sentimiento especial, ¿no? Y que no querían perder esa región porque era su patria, ¿no? Era el lugar de su nacimiento y también tenía un sentido más sentimental para ello y demás. Pero bueno, sin entrar en esa valoración, fue a partir de aquí cuando se va a producir un éxodo, ¿no? Una oleada de refugiados alemanes que van a partir en dirección a lo que es Alemania, ¿no? A Berlín y también a la zona de Dresde también, ¿no? Que has comentado antes. Y va a ser aquí cuando por primera vez, y de hecho hay varios noticieros que así lo indican, y yo aquí también lo he puesto más de una vez, que por primera vez en todo lo que va de la Segunda Guerra Mundial se va a vender la situación con dramatismo, ¿no? Y en los noticieros alemanes van a aparecer entrevistas a mujeres,
van a aparecer imágenes de civiles muertos, de soldados muertos, ¿no? O sea, aquí ya un poco la fantasía y la creencia en que todo va bien se corta de raíz, ¿no? Si bien durante la debacle de la operación Bagration se había camuflado un poco, no se decía claramente, pero a partir de aquí ya se va a necesitar una implicación total por parte de la población y se le van a enseñar las imágenes crudas, ¿verdad? Sí. Bueno, empezamos un poquito por lo primero que comentabas, Ujú. y era el valor simbólico de Prusia Oriental. No sé si la gente sabe cuál es la numeración de las regiones militares alemanas, los Bergkreise. Es un poco raro que lo sepa, vamos. Pero el Bergkreise número 1, es decir, la región militar primera, uno normalmente en cada país, las regiones militares, cuando se enumeran, el número 1 le corresponde a la capital y a las zonas geográficas limítrofes con la capital. No, en Alemania el Bergkreis número 1 era Prusia Oriental. Era la primera región militar. Correspondientemente, por ejemplo, entonces el primer cuerpo de ejército era el cuerpo de ejército que se reclutaba en Prusia Oriental. Puede parecer una tontería, pero tiene un gran valor simbólico. Realmente, en la tradición militar alemana, Prusia es el corazón. Es el corazón. Y por tanto, la carga simbólica de la Prusia Oriental es muy fuerte, muy fuerte. ¿eh? Así que en eso tienes todo el sentido. Y ahí es donde han entrado por vez primera las tropas soviéticas. En cuanto entran en las primeras aldeas alemanas en esa zona, creo recordar que se llaman es Gumbinen y Neuerdorf, puede ser, no me acuerdo, Gumbinen seguro. Hay un contraataque alemán y recuperan esas aldeas y efectivamente, tal como tú dices, las cámaras alemanas graban las escenas que han encontrado allí de masacres de civiles que se proyectan en las salas de cine alemanas. La gente sabe lo que va a ocurrir y es que cuando entra el ejército rojo estas escenas se van a multiplicar, ¿no? Así es que no es extraño que conforme se tiene en una zona, en una comarca X, la noticia de que los tanques soviéticos no están muy lejos, la gente se eche en masa a la calle y huyan despavoridos. Este es uno de los episodios más dantescos de la Segunda Guerra Mundial, porque estamos hablando de muchos millones de civiles. Y los civiles, en esta época, nos engañemos, después del esfuerzo militar que llevan haciendo los alemanes, los civiles son todos mujeres, niños y ancianos. No hay hombres jóvenes, no hay adultos en plenas condiciones físicas, ¿no? Estamos hablando de mujeres, niños y ancianos que se lanzan a las carreteras y atentos, estamos hablando del invierno, ¿eh? De enero a marzo es el invierno. Y bueno, y la primavera allí no es como la nuestra. Luego estamos hablando de personas débiles que en un contexto climatológico atroz se lanzan a los caminos huyendo en masa, pero auténticamente en masa. Salvo los alemanes, que fueron los que la padecieron, creo que el resto de los europeos lo ignoran casi completamente todo sobre esta huida masiva que va a poner en los caminos a más de 10 millones de personas. Hay cálculos distintos sobre cuántos de estos civiles mueren. A mí una cifra que me parece creíble, en base a lo que he leído, es la de 2 millones de civiles muertos. Luego, las cifras son aterradoras. Estamos hablando de algo increíble, ¿no? Es una limpieza étnica, hoy le llamamos a estas cosas, les llamamos así, limpiezas étnicas, a una escala alucinante. Alguien podrá decir, bueno, pero los alemanes huyen porque quieren. Sí, en muchos casos se ponen en movimiento antes de ser ocupados por el ejército soviético, pero podían haberse esperado y los habrían expulsado también. Es
Es decir, en las zonas que el ejército soviético ocupa antes de que los alemanes civiles puedan echar la carretera, los echan inmediatamente. Ustedes váyanse de aquí. Y es una forma muy sencilla de provocar ese éxodo. Matanzas indiscriminadas. Entonces, es una de estas cosas singulares de la historia. Todos sabemos que los alemanes, cuando planifican la ocupación de la Unión Soviética, han pensado, estamos hablando del alto liderazgo, me imagino que el soldadito alemán no tiene ni la más remota idea de esto, pero han pensado en deportar aproximadamente unos 30 millones, deportar hacia el este, a unos 30 millones de habitantes del territorio soviético, para hacerle hueco, dicen, a los colonos alemanes. Bueno, al final esto no ocurre. No ocurre, bueno, no ocurre porque los alemanes no pueden, no tienen nunca las condiciones para hacerlo. Quizás si lo hubieran tenido, lo habrían hecho. Pero no lo han hecho porque no han podido. En cambio, los soviéticos sí que pueden. Los soviéticos y las tropas que avanzan con ellos, por ejemplo, los polacos, recordemos que hay un ejército polaco integrado en el ejército rojo, expulsan en masa a la población alemana. Y repito, la cifra que yo considero más creíble en base a lo que he leído es de 12 millones de civiles que huyen. Entonces, paradojas. La deportación masiva que los alemanes planificaron no se ejecutó, y la que sí que se ejecutó fue la deportación masiva que realizaron los aliados, el bloque soviético, ¿no? Dirás, bueno, pues los alemanes se lo merecían, puede mucha gente pensar. Este es un tema moralmente muy espinoso, porque estamos hablando de mujeres civiles, mujeres, niños, ancianos. ¿Se lo merecen por ser alemanes? Si creemos eso, estamos hablando de que existe la culpa colectiva. Es decir, que se le puede imponer un castigo a alguien no por hacer algo, sino por ser algo. Y eso, claro, es un tema moralmente súper espinoso. Igual que se condena la solución final, porque a los judíos se les persigue no por hacer algo, sino por ser algo. Esta deportación en masa de civiles por ser alemanes, no por haber hecho algo, a mí me parece igual de condenable. Es un hecho que hay que lamentar en la misma manera. Y dirás, bueno, pero es que eso se le hace, repito, se le hace a los alemanes. No nos engañemos, no nos engañemos. A los alemanes se les expulsa porque a la vez se va a expulsar a toda la población que vivía en la parte oriental de Polonia. Me refiero ahora a la Polonia de 1969. Luego, se deporta a millones de alemanes porque se va a deportar a la vez a millones de polacos hacia el oeste para que esos territorios que ahora van a quedarse ya definitivamente dentro de la Unión Soviética, en sus repúblicas, una de Bielorrusia y otra de Ucrania, sean uniformes étnicamente, una con habitantes solamente bielorrusos, sin polacos, y otra con ucranianos sin polacos. Y los polacos no les puedes acusar de estos crímenes que la gente atribuye a los alemanes, ¿verdad? Luego estamos viendo que se pone en práctica una limpieza masiva de unas proporciones inmensas, que esta sí se pone en práctica. Me refiero porque la de los alemanes al final nunca tuvieron las condiciones para ejecutarla, ¿no? Y la habrían hecho posiblemente si hubieran podido, pero... Y en cambio esta sí que se realiza, ¿eh? Y sobre esto normalmente se habla muy poco, por no decir nada. Una lástima, porque a los 80 años casi de estos hechos deberíamos ser capaces de hablar también de esos temas. Sí, bueno, y aunque va por otro lado, pero tampoco tiene ningún tipo de compasión con los propios rusos que son prisioneros de los alemanes. O sea, no me refiero ya a los rusos de Blasov, sino me refiero a prisioneros y gente que ha caído, que en su día cayó prisionera durante la Operación Barbarroja y demás, y que ahora pues están en Alemania como prisioneros, haciendo algún tipo de trabajo o de lo que sea, o simplemente en un campo, y tampoco hay ningún tipo de, ¿no? de compasión, ¿no? Con sus propios compatriotas. O sea, que pueden esperar los polacos, los alemanes y otras nacionalidades. Pero bueno, en cualquier Mira, caso... perdona un Sí, sí. segundo. Es que me parece importante subrayar un hecho, ¿no?
que tú has dicho que la falta de compasión, vamos a decirlo con los mismos rusos. Hay un personaje que a mí es de los que más me fascina en el siglo XX, Alexander Solzhenitsyn, que forma parte de las tropas soviéticas que están entrando en Prusia Oriental. Y Alexander Solzhenitsyn ve clarísimo que la guerra ha acabado con una victoria tremenda para Rusia, porque él se siente muy ruso. Todo el mundo sabe que Solzhenitsyn es adalid de las ideas de Rusia, de la gran Rusia. Así es que a Alexander Solzhenitsyn se le ocurre mandar una carta a su mamá. Mamá, mira qué bien, estamos entrando en Prusia Oriental, la guerra la tenemos ganada. Y se le ocurre formular una apreciación. Dice, bueno, ahora que Stalin ha visto que se puede fiar del pueblo ruso, porque lo hemos dado todo por la victoria y le hemos sacrificado y hemos hecho unos esfuerzos increíbles, seguro que cuando acabe la guerra va a darnos libertades y vamos a tener más prosperidad y más bienestar, ¿eh? Y podremos ya sacudirnos el yugo de esta dictadura comunista porque ha visto que somos perfectamente fiables, ¿no? Esa carta es interceptada por la inteligencia militar soviética y Alexander Solzhenitsyn es detenido en plena guerra y enviado a un campo de los del Gulag, ¿no? Luego pasa de héroe de la guerra sin solución de continuidad a enemigo político que merece ser encarcelado y que sabemos que va a pasar tantos años en el Gulag como para poder escribir esa obra fabulosa que yo les recomiendo a todo el mundo, que es Archipiélago Gulag, ¿no? Luego, efectivamente, no es ya lo que va a padecer la población alemana y a los polacos, que repito, es que a los polacos también se les deporta por millones, sino que también los mismos rusos van a padecer toda esta situación. Tú citabas el caso, que es alucinante, ¿no?, de muchísimos centenares de miles de prisioneros de guerra rusos que son liberados, se les monta en un tren y cuando llegan a Rusia lo que descubren es que no han llegado a una ciudad rusa donde se les va a desmovilizar, sino a un gulag, donde van a purgar el delito, por así conceptuado, de haberse rendido, ¿no? Cuando todos los soldados del mundo siempre han tenido entre sus opciones esa de rendirse, cuando la situación militar ya no valía la pena seguir combatiendo porque no tendría efectos de ningún tipo. Bueno, pues estos soldados rusos van a pasar de un gulag a otro. Y me refiero a soldados, oficiales y generales, por ejemplo. Un montón de generales rusos que han caído prisioneros, pues pasan de las cárceles alemanas a las cárceles soviéticas. Sí, bueno, yo este relato también lo conozco a través de Vasily Grossman, que también publicó en su día bastante y denunció estos acontecimientos y demás, pero bueno,